¿Continuamos? Bien, aunque ustedes no lo vean, en esta mesa me acompañan 4 personas, ustedes lo verán después. En esta mesa intervienen Rafael Ayala, licenciado en Derecho y técnico urbanista por el INAP, consultor en modelos de gobierno abierto y sobre todo, yo voy a ser muy rápido, busquen a Rafael Ayala, verán su Twitter, verán su blog y a partir de ahí entenderán por qué está aquí. No les he dicho, aunque lo he dicho al inicio, que el objetivo de esta mesa evidentemente tenía que ver con otro ámbito, que es el ámbito social, con aquellos que a través de su propia iniciativa personal o colectiva en entornos sociales están dedicándose a potenciar el valor de la transparencia, a comprometerse con él y a comprometer la ciudadanía con ellos. Cada uno, desde su experiencia, aporta valores distintos en distintos ámbitos. Tendremos, no sé, es decir, blogger me parece feo, pero digamos que tenemos a alguien que trabaja intensamente en medios sociales. Vamos a tener, bueno, esto lo digo al final, tendremos también a Julio Huerta, que es experto en educación y que nos presentará iniciativas ciudadanas muy interesantes en Lorto. Tenemos a Diego Álvarez, que es profesor en la Facultad de Informática y que, no sé, decir activista o hacktivista cívico, ¿qué te gusta más? Hacker cívico. Hacker cívico. Hacker cívico. Se autodefine como un hacker cívico y a mí las palabras me cuestan, pero verán cuando hable que el concepto de hacker cívico, aunque a mí me cuesta aprenderlo, es un concepto particularmente interesante. Después tendremos al doctor Criado, de la Universidad Autónoma de Madrid, casi que lo pondré al principio, que no está aquí en presencia, pero sí en espíritu. El profesor Criado es una persona que ocupa un puesto de responsabilidad en su universidad y hoy tenía una reunión y no podía asistir. Así que nos conectamos ayer a internet y grabamos lo que pasaba en una pantalla. Les pido disculpas por la calidad o no de esa grabación en la medida en que fue algo casero, hecho a altas horas de la tarde o noche desde mi propia casa. Y habrá algún momento en que verán ustedes que salta una alerta de mi propio correo electrónico. Las cosas son así cuando se hacen en plan casero. Pero al menos tenemos casi 20 minutos de intervención del profesor Criado que nos cuenta el laboratorio de Novagop, que es una iniciativa muy interesante en esta materia. Por tanto, si les parece a los compañeros, para no romper después con la sesión, casi que intento en primer lugar ir y atacar a las cuestiones de Novagop, si es que soy capaz de encontrar entre esta maraña de archivos el archivo. Si no, no se preocupen porque en algún sitio tengo una copia. Será solo un segundo. A ver. Venga. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, me hacía mucha ilusión venir a una mesa redonda que se llamara, bueno, una jornada completa que se llamara Transparencia de Debate, porque eso quiere decir 2 cosas para mí. Y es, una, que si estamos haciendo esta jornada es porque estamos avanzando en transparencia, y 2, porque si la tenemos que debatir debe ser que no tenemos del todo claro lo que hay que hacer, lo cual deja la puerta abierta a que podamos entre todos y todas definir el camino. Entonces, esto es el mando, ¿no? Entonces, bueno, como también acaba en la palabra debate, digo, bueno, pues vamos a intentar introducir algún elemento que realmente suscite debate, porque hasta ahora yo creo que estamos todos un poco contentos de habernos conocido. Entonces, a ver si conseguimos introducir algún elemento que provoque ese debate. Bien. Entonces, una pregunta así abierta. Si realmente se cumpliera la ley de transparencia al 100% y todo el mundo ejerciera su derecho de acceso a la información, el resultado sería que tendríamos muchísima información, ¿vale? Tendríamos muchísima información, incluso si quieren, podría estar ordenada, fácilmente accesible, eso todo el mundo lo tiene claro. Claro, si tuviéramos toda esa información, imagínenselo por un momento, todas las administraciones públicas 100% abiertas, todos los representantes políticos publicándolo absolutamente todo. La pregunta es, si esa situación se diera, ¿qué pasaría? No, esto es un ejercicio de imaginación, si no, no hay juego, vamos, ya, esto hay que imaginárselo.
Imagínense que ahora pudieran coger el móvil y consultar cualquier dato, que lo tuviéramos absolutamente todo accesible. A ver, yo particularmente creo que si eso pasara en este preciso instante, tuviéramos una varita mágica y pudiéramos hacer eso posible, yo creo que realmente no pasaría nada. Pero nada, absolutamente nada, ¿vale? Y eso yo creo que es una cosa que nos puede servir a la reflexión. Entonces la pregunta debería ser, ¿para qué queremos nosotros toda esa información? Es decir, ¿qué sentido tiene que estemos trabajando hoy aquí y esté la gente de los pueblos pequeños, de los pueblos grandes, las administraciones, trabajando muy duro para que al final toda esa información esté abierta, si nos hemos dado cuenta de que intentando hacer un ejercicio de reflexión sobre qué ocurriría si todo estuviera abierto, pues a lo mejor no pasaba nada? Entonces, a mí lo que me gustaría es contextualizar la transparencia desde el punto de vista de una ciudadanía, de la que todos formamos parte. Tanto los representantes políticos, aunque hay veces que hablen tanto en tercera persona de la ciudadanía que da la sensación de que son otra cosa. Vale. Pero bueno, eso que se lo hagan mirar. Bien. Entonces, el marco que yo propongo a la hora de hablar de la ciudadanía es el marco del empoderamiento. ¿Y por qué hablo del empoderamiento? Pues mirad, porque todo el mundo habla de empoderamiento. Esta mañana ya lo hemos escuchado muchas veces. Y como yo estoy aquí un poco también para provocar ese debate, estoy convencido de que si rascáramos un poquito, a lo mejor detrás de la palabra empoderamiento, la gente no acabaría de tener muy claro exactamente eso qué es, porque de tanto utilizarlo al final le vamos a quitar más sentido que al término desarrollo sostenible. Y al término desarrollo sostenible ya puedo decir yo que la marinera, lo que, vamos, o sea, lo hemos dejado que no lo reconoce ni la madre que lo parió. Bien, entonces, una cosa que yo he notado esta mañana en todo esto y tiene que ver con el empoderamiento es que se nos sigue viendo la ciudadanía un poquito como un objeto y no como un sujeto. Se piensa tanto en nosotros que es que nos van a desgastar. Todavía se nos sigue considerando cómo se nos tiene que abrir la información, cómo se nos tiene que hacer esta usable. Ha llegado un momento tal que yo pensaba que en vez de café nos iban a poner biberones. ¿Vale? Porque claro, somos tan pequeñicos que nos tienen que cuidar tanto que la cosa empieza ya a ser un poquillo molesta. ¿Vale? Entonces, también la actitud que ha comentado Fermín respecto a los municipios, ha dicho, no queremos ser el papá y el mamá de los municipios. Bueno, pues tampoco seáis el papá y el mamá de los ciudadanos y las ciudadanas, que es que ya tenemos papá y mamá, ¿vale? Yo ya tengo una, y estupenda, por cierto, ¿vale? Bien, total, que dicho lo cual, bueno, esto... Todo lo que puede fallar veo que bueno, todo lo que puede fallar, fallará. Pues me da un poquito por saco porque aparte me he preparado la presentación, pero bueno, da igual. Bueno, a lo que íbamos. Vamos con el tema del empoderamiento, que yo sí que me lo he estudiado. Llevamos varios años trabajando en el tema del empoderamiento. Para nosotros al final, nosotros decimos que una persona está empoderada, ¿vale? Primero somos capaces de decir lo que quiere decir empoderamiento. Y el empoderamiento de la ciudadanía quiere decir ni más ni menos que la ciudadanía tenga poder real para influir en los asuntos que afectan a su vida. Pero esto no es que nos lo hayamos sacado nosotros de una caja mágica, sino que nosotros lo que hemos hecho ha sido estudiar. Entonces, en tanto en cuanto no se nos dé poder real, no tengamos poder real para influir en los aspectos que afectan a nuestra vida, nosotros no somos una ciudadanía empoderada. Ahora, ¿cómo nos empoderamos? Y es aquí donde yo voy a intentar trasladar a qué peso o qué efecto puede tener la transparencia en un proceso de empoderamiento de la ciudadanía. Para nosotros, estaremos empoderados, es decir, podremos tener poder y podremos ejercer ese poder cuando seamos conscientes, primero de que lo tenemos, pero también seamos conscientes de la realidad que nos rodea, que no siempre somos plenamente conscientes, como ahora veremos. Luego tendremos que tener una serie de capacidades para poder ejercer ese poder. O sea, ejercer el poder conlleva una responsabilidad, pero también requiere una serie de capacidades que hemos de adquirir. Y por último, el entorno donde desarrollemos ese poder tiene que ser favorable. Y eso es empoderar, ¿vale? Y esto lo dice las Naciones Unidas, esto viene de la pedagogía, de la psicología conductista, de los estudios de género, del campo del desarrollo sostenible, es decir, que esto es eso. Bien, entonces vamos a ver la transparencia, qué papel puede jugar en todo esto. Vamos a empezar por la toma de conciencia. Mirad, para ser conscientes del mundo que nos rodea, tendemos a confiar en los medios de comunicación. ¿Vale? Error. Porque los medios de comunicación pertenecen a empresas que ya no solo por el debate que tiene Pedro Sánchez abierto con Cebrián y con El País, ¿vale? Pero que los medios de comunicación no siempre nos ayudan a una toma de conciencia real. Este, por ejemplo, es un caso que sucedió el año pasado con Radio Televisión Española, y pongo Radio Televisión Española pues porque su consejo de redacción está cansada de denunciar
la manipulación informativa que hay, porque la manipulación informativa, desde el punto de vista del empoderamiento, se traduce en que nos impide ser realmente conscientes. Esto, por ejemplo, es una gráfica para explicar las cifras del paro que puso un telediario de televisión, bueno, el debate de los desayunos de televisión española. Que si la pueden ver, verán que la cifra de 4.100.000, ¿vale?, está a la misma altura que la de 4.447.000. Todo era para hacer una gráfica que marcara un descenso en las cifras de desempleo más acusada de lo que realmente era. El último punto debería estar un poco más arriba. Entonces, ¿qué papel juega aquí la transparencia? Bueno, pues porque podemos pedir esos datos, podemos ejercer nuestro derecho de acceso a la información y nosotros mismos construirnos nuestra propia gráfica. Que eso es lo que hizo gran parte de la comunidad tuitera cuando vio ese gráfico. Entonces, vemos cómo ejercer nuestro derecho de acceso a la información nos puede servir para tener un conocimiento de la realidad más informado. Otro ejemplo, no sé si conocen la web de Política. Bueno, Política, yo invito a todo el mundo a que vea politica.org, es un proyecto súper interesante que lo que hace es, durante un tiempo escuchó lo que los líderes de los partidos políticos decían en medios de comunicación, es decir, puso un equipo de personas que se veían La Sexta Noche, leía El País, El Mundo, escuchaba varios programas de radio y tomaron nota de lo que lo que estos líderes decían en una serie de campos de estudio que les interesaban dentro del proyecto. Lo han recogido en una web que, por cierto, todo lo publica en Open Data, en formatos abiertos, concretamente en CSV, te puedes bajar todas esas declaraciones y de hecho se pueden consultar. Por ejemplo, esto refleja lo que decía Mariano Rajoy en cuestión de desarrollo. Entonces, claro, ¿para qué nos sirve a nosotros esto? Bueno, pues cuando menos para poder hacer un fact-checking, ¿vale? Es decir, para poder comprobar si nuestros representantes políticos cumplen con aquello que nos dicen. La primera parte nos la ha hecho Política, en este caso, que era escuchar y tener nota de lo que han dicho. Lo siguiente que podemos hacer como ciudadanos es, si hemos decidido que nuestra época de acabar con biberones se ha acabado, ¿vale? Bueno, pues podemos no tener que recurrir a que Ana Pastor decida hacer un fact-checking de algo, ¿vale? Ya sabéis que el programa de Ana Pastor del Objetivo se dedica a hacer fact-checking. Nosotros podemos ejercer nuestro derecho de acceso a la información nuevamente o acceder a la información que se publica por transparencia activa y hacer nosotros nuestros propios fact-checking. Eso es algo que es bastante costoso, que aquí en España no hay ninguna iniciativa que se haya consolidado, pero en Argentina yo os invito a que veáis el portal chequeado. No me acuerdo si es .com, no me acuerdo. Chequeado, buscáis chequeado en Google, que creo que es la primera entrada. Y ellos se dedican a hacer fact-checking exactamente igual que hace el programa del Objetivo, ¿vale? Pero bueno, es para que veáis que esto lo hacen pidiendo información, ¿de acuerdo? Bien. También podemos utilizar el derecho de acceso a la información y la transparencia, la publicidad activa, para tomar conciencia sobre otras realidades que no están a lo mejor tan presentes. Yo estoy seguro que hay mucha gente que, después de ver el programa de Jordi Évole del otro día, estará muy sensibilizado con el tema de los refugiados. No sé si habéis visto el programa de Jordi Évole. Bueno, hay mucha gente que ha decidido sensibilizarse de lo que Jordi Évole quiere que les sensibilicen. Es decir, todos los domingos, a ver, este fin de semana, ¿con quién me cabreo? Ponemos La Sexta por la noche y a ver el tema que toca. Pero eso no debería ser así. Nosotros no deberíamos, ¿por qué?, dejar que la gente nos sensibilizara, que es otra palabra que ha salido aquí. Nosotros hablamos de toma de conciencia. La sensibilización al corazón, la conciencia a la cabeza. Nosotros queremos a la gente consciente, no solo sensibilizada. Entonces, si os interesa este tema, que es el tema de los refugiados, pues ACNUR tiene sus datos abiertos, ¿vale? Y eso también nos sirve para que pensemos en acceder a la información en un sentido más amplio y se pueden consultar los datos sobre los refugiados y así podremos contextualizar toda la información que nos llega de si nos están invadiendo o no nos están invadiendo. Algo así es lo que ha hecho Gonzalo Fanjul, que no sé si lo conocéis, que escribe un blog en el diario El País que se llama 3.500 millones, que es una pasada, ¿de acuerdo? Y es de lo poquito que se salva del país, ¿vale? Según mi humilde punto de vista. Y lo que ha hecho ha sido eso, se ha cogido los datos de la web que yo os he comentado antes y se ha hecho, pues por ejemplo, esa visualización. Esa visualización muestra en círculos grandes, en función del diámetro de la circunferencia, es el número de refugiados que asimilan los países que están representados en los círculos. Deciros que los puntos negros son los países europeos, ¿vale? Es decir, que somos los que menos gente coge. Vale. En materia de desarrollo de competencias, ¿para qué podemos utilizar la transparencia? Mirad, estos son dos noticias. Una de las provincias de hace unos días y la del diario.es, que es de esta mañana.
Estos son 2 artículos que lo que han hecho ha sido coger datos que se han publicado mediante política de transparencia activa y se han sacado 2 artículos. El uno que es de que nos morimos en Valencia, ¿vale? Y el otro muestra un aumento de la desigualdad en España en la crisis. Y entonces son datos que son públicos. Entonces, lo que nosotros pensamos es que si queremos realmente tener poder para influir en los asuntos que afectan a nuestra vida, tenemos que ser capaces de hacer cosas como esta, de cogernos datos públicos y contestar a preguntas concretas de ¿ha aumentado la desigualdad en España? Entonces, para eso, como ciudadanos y ciudadanas, ¿qué capacidades deberíamos adquirir? Pues mirad, deberíamos adquirir capacidades para ser capaces de recoger esos datos que las administraciones abren, ¿vale? Porque yo discrepo que la administración pública tenga que tener ese papel de contarnos historias. La administración pública que ponga los datos, que ya los cogeremos nosotros como los tengamos que coger. Entonces, si somos capaces de cogerlos, somos capaces de verificar la calidad de los datos que las administraciones públicas están abriendo, somos capaces de limpiar los datos, porque muchas veces los datos que abre la administración pública son de una calidad un poco mejorable. Si somos capaces de exportarlos a formatos que nosotros podamos tratar, si somos capaces de analizarlos, llegaremos a un punto donde seremos capaces de contar esas historias que den respuesta a las preguntas que nos habíamos formulado. Entonces, hay una iniciativa que se llama School of Data, Escuela de Datos, que es de la Open Knowledge Foundation, que está abierta en Internet, que da este tipo de formación. Es decir, que es bastante asequible el poder adquirir estas capacidades si queremos realmente que la información sirva para algo. Porque yo creo que la información per se no va a cambiar nada, lo que cambiará es el conocimiento que seamos capaces de generar con esa información. ¿Vale? Algo así, con estas capacidades, es lo que ha hecho Pablo, José Ignacio, se llama Pablo Manzón. Bueno, no sé si conocéis una cuenta de Twitter que se llama Numeroteca. Bueno, Numeroteca, él lo que ha hecho ha sido, tiene un software que es open source, que os lo podéis descargar, que permite analizar las portadas de los periódicos para ver qué temas cubren. Entonces, bueno, si buscáis en internet el color de la corrupción en España, pues veréis una visualización muy interesante que responde a una persona que ha adquirido todas estas capacidades. Y bueno, la verdad es que es una pasada, ¿vale? Pero era un poco por no dejar... Bueno, ¿y para qué sirve adquirir todas estas capacidades? Bueno, pues para esto, por ejemplo. Bien, y luego también es muy interesante el Open Data Institute en Inglaterra, que ya ha abierto sedes en Barcelona y en Madrid, que ha creado un juego de mesa, ¿vale? Que es para que aprendamos a la importancia de los datos abiertos, de esto de poder acceder a información. Y lo que mola del juego de mesa es que es de código abierto, es decir, que te lo puedes descargar, nosotros nos lo vamos a descargar, vamos a traducir las tarjetas para que te lo puedas fabricar tú el juego. Y estamos hablando con una gente que trabaja en impresión 3D para que nos modele las fichitas y también te puedas descargar el modelo y imprimírtelo si tienes una impresora 3D. O bueno, buscar a alguien que tenga una impresora 3D y que te lo imprima, ¿vale? Y con lo cual te haces el juego completo, lo cual está guay, porque es una forma de adquirir capacidades todo completamente abierto. Y recomiendo encarecidamente en el tema de adquisición de las capacidades el libro El pequeño libro rojo del activista en la red, que os enseñará, entre otras cosas, a enviar correo encriptado, porque la información tiene que fluir, pero para que fluya la información hay veces que es necesario que nos protejamos si queremos enviar o recibir. Entonces, como yo sé que en algún momento se aprobará un marco legislativo que proteja a los whistleblowers, que son los filtradores, ¿vale? Bueno, pues, no sé, algunos de vosotros, como bien habéis dicho, trabajaréis en administraciones públicas, por vuestras mesas pasarán un montón de cosas y a lo mejor consideréis que algunas cosas hay que hacerlas públicas, ¿vale? Entonces, bueno, este libro os enseñará a hacerlo. Se lee súper bien, ¿eh? ¿Vale? Bien, vamos con el entorno favorable y ya voy acabando. Mirad, si yo he conseguido ser consciente y tengo las capacidades, pero el entorno no es favorable, porque el entorno no me da la información, porque no me deja participar, o porque la clase política no rinde cuentas, el entorno no sería favorable. Entonces, en tema de acceso a la información vamos mejorando, cada vez hay más portales, aquí se ha comentado, este es el portal de transparencia de datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia, pero bueno, ocurre que la administración pública va un poco allá retrotero abriendo información, porque aunque nosotros defendemos la privacidad, privacy by design, es que todo sea privado desde el diseño, pero también defendemos la idea de open by default, y es que por defecto todo sea abierto. O sea, ya estoy cansado de, pero esto a ver cómo lo abrimos, porque la gente no lo va a entender. Tú lo abres, que la ciudadanía, que ya es mayorcita, ¿de acuerdo? Somos la generación mejor formada de la historia de España.
pues nos está sirviendo de muy poco, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ya nos deberían dejar que tomemos las decisiones. Bien. ¿Alguien sabe quién es Citizen4? Bueno, es una peli, pero ¿quién es Citizen4? Citizen4 es Snowden. Snowden firmaba como Citizen4. Citizen4, concretamente, este es un documental que yo animo encarecidamente a verlo para que veáis cómo alguien en un momento determinado se plantea que hay determinada información que no está accesible, tiene que ser accesible para mostrar lo que está haciendo. Porque aquí todo el rato se habla de la información que nos van a hacer accesibles. Claro, alguien está eligiendo qué información se hace accesible y cuál no se hace accesible. Pero ¿alguien tiene conciencia real de toda la información que se maneja en una administración pública? Eso es imposible, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos que los funcionarios y funcionarias pues se impliquen. Algo que ya vimos con el caso Rita Leaks aquí en Valencia, ¿vale? Pero eso lo hizo un grupo político porque había accedido legalmente a las facturas y decidió hacerlas públicas. Si eso lo hubiera hecho yo, pues ahora no estaría aquí. Pero bueno, podría haber grabado desde Picasso en la presentación. Bien, y luego, para que el entorno sea favorable, la clase política tiene que rendir cuentas. Entonces, para que la clase política rinda cuentas, lo primero que tenemos que saber es lo que nos han prometido. Entonces, yo animo encarecidamente a leerse los programas electorales, que son un tema muy interesante. Bien, si fuera que no tienen tiempo para leérselo, hemos creado una web que es esta de aquí, que es índiceempoderamiento.es, donde pueden acceder a las propuestas electorales que nos hicieron en las autonómicas y locales. Se puede buscar y se puede descargar la información. Por lo menos, sácame las propuestas electorales que tienen que ver con acceso a la información, ¿vale? Y se puede ver. Y de ahí cada uno que haga sus visualizaciones, sus comparativas o que haga lo que considere oportuno, ¿vale? Yo eso lo dejo ahí, ¿vale? Y bueno, y aparte que también podrán ver en clave de empoderamiento qué partido ganó a quién, ¿vale? Y alguno a lo mejor se sorprende viendo el resultado que obtuvo un partido en concreto que en este momento no ocupa funciones de gobierno en la administración valenciana. Pero es interesante. Bien. Vale. Y ya por el tema de participación, quería recordar a todos los aquí presentes y a todas las aquí presentes una cuestión básica, ¿vale? Hay una cosa que se llama diseño centrado en el usuario. Esto es una disciplina profesional que hace muchos años que venimos trabajando. Eso sirve, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer un sitio web, lo que hace es situar al usuario o usuaria en el centro de todo el proceso de toma de decisiones, ¿vale? De tal manera que al final el sitio web sea usable por esta persona. Pues eso es algo que se olvida constantemente cuando se hace un portal de transparencia. Y pareciera que el portal de transparencia no es un sitio web. Y entonces todo lo que hemos aprendido de usabilidad y diseño centrado en el usuario, totalmente olvidado. Y yo es que me maravillo, ¿vale? Porque es como desperdiciar un activo que tenemos, que es un conocimiento que hemos generado, pongámoslo al servicio de la transparencia. Lo que quiero decir con esto es que esa participación se tiene que traducir en que se tiene que incorporar todo el conocimiento que se ha generado en un montón de áreas de conocimiento y ponerlo al servicio de la transparencia. Y por otro lado, se nos tiene que poner a nosotros y a nosotras en el centro de ese proceso, a los ciudadanos y las ciudadanas. De verdad, yo ya estoy cansado. Dejar de pensar en nosotros y en nosotras. Preguntadnos. Si es que lo hizo hasta la Casa Blanca. La Casa Blanca, cuando inició en 2009 su proceso de memorando para el gobierno abierto, lo primero que hizo fue abrir una web, que es en un sitio web que se llama Idea Scale, y lo que hizo fue preguntar a la ciudadanía norteamericana cómo se tenía que abrir una administración. Pues yo creo que eso debe ser el principio de todo proceso que pretenda empoderarnos. Si van a resolver la transparencia sin ponernos a nosotros en el centro, yo pediría ya que paren. Y o paran o dejan de llorar, es que nadie nos consulta, es que nadie... ¿Habéis preguntado a alguien si lo que tiene que estar ahí es lo que a la gente quiere? ¿Vale? Y bien, y bueno, y ya, con esto acabo, ¿de acuerdo? Y ya ahora les digo lo que es un hacker cívico, que es lo que yo soy. Bueno, pues los hackers cívicos somos personas de carne y hueso. Lo que pasa es que tenemos un compromiso ético con el empoderamiento de la ciudadanía. Nosotros trabajamos no por empoderar a la ciudadanía, que no podemos, sino por facilitar procesos de empoderamiento de la ciudadanía. Nadie nos puede dar ese poder lo tenemos que coger nosotros. Entonces, bueno, los hackers cívicos no tiene que ver solo con el concepto de desarrollo de software, sino que somos un conjunto de personas que lo que hacemos es trabajamos por poner soluciones encima de la mesa que faciliten esos procesos de empoderamiento, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos un compromiso ético muy fuerte. Nosotros tenemos un compromiso ético que pone en jaque la ética habitual, por no llamarlo de otra manera,
actual que existe en relación al trabajo, en relación al dinero y en relación al tiempo. Solo un ejemplo. Para nosotros el tiempo es un recurso. Y solo ponemos el dinero cuando hace falta ese recurso. Y cuando no hace falta, no lo ponemos. Es igual, nosotros no bebemos agua cuando no tenemos sed. ¿De acuerdo? Entonces, el dinero debería ser una cosa igual. Es decir, somos un conjunto de personas que están poniendo en jaque las reglas del juego para crear una realidad distinta. Porque creemos que si seguimos pensando de la misma forma que pensábamos cuando creamos los problemas, y esto no lo digo yo, lo dijo Einstein, la probabilidad de que volvamos a producir los mismos problemas es demasiado alta. Entonces yo lo que quiero invitar a todo el mundo aquí presente es a que se hagan hackers cívicos. ¿Qué mejor que trabajar por el empoderamiento de la ciudadanía, no? Es que si no, no hay forma de construir una sociedad más justa. Yo ahí dejo la invitación y aquí me callo. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un intento. Bien, pues vamos a por ese vídeo. Bueno, buenos días a todos y a todas y bueno, pues muchas gracias. Quiero empezar esta intervención primero disculpándome por no estar presente físicamente con todos vosotros ahí durante esta mañana y bueno, diferentes obligaciones me lo han impedido y por otro lado agradeciendo a la Diputación de Valencia y a la Generalitat y a todos los organizadores institucionales del evento y bueno, pues especialmente a Ricard Martínez por pues todo el apoyo y todo el ánimo para realizar, digamos, mi presentación. En concreto, mi presentación dentro de esta mesa se refiere a, digamos, la labor que tienen lo que denominamos laboratorios de gobierno como espacio de participación en el ecosistema de lo público. En concreto, os voy a hablar de la experiencia del Novagop Lab, Laboratorio de Gobierno para la Innovación Pública en Iberoamérica. Como director general de este proyecto, me parece que encaja perfectamente con todo lo que estáis desarrollando en la sesión del día de hoy, porque de alguna forma incorpora la idea de redes, incorpora la idea de innovadores cívicos, intraemprendedores en la administración pública, de alguna manera para tratar de mejorar la transparencia y el gobierno abierto de nuestras instituciones. La primera cuestión que seguramente os plantearéis es qué es esto de un laboratorio de innovación pública o un laboratorio de gobierno. Básicamente, y por decirlo en muy pocas palabras, un laboratorio de innovación, un laboratorio de gobierno, lo que pretende es realizar o llevar a cabo una conexión entre la sociedad civil, la gestión pública y, en el caso del Novagop Lab, la academia, en busca de lo que denominamos una gobernanza pública inteligente. Los laboratorios de innovación han surgido durante los últimos años y, de hecho, nos podemos encontrar algunos de ellos, como el Laboratorio de Gobierno de Chile, el Laboratorio de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el Laboratorio de Innovación de Quito. Hay otros laboratorios como el GovLab de la Universidad de Nueva York. Es decir, diferentes espacios en los que a través de la experimentación, de la utilización de nuevas herramientas de trabajo colaborativo, a través de la implementación de experimentos aleatorios dentro del ámbito de las políticas públicas, la incorporación del análisis de Big Data, la implementación de metodologías de Design Thinking y la elaboración, por ejemplo, de pilotos públicos, se trata de incorporar esa noción de redes y de experimentación para la mejora y para una solución alternativa de los problemas públicos. Los laboratorios de innovación, insisto, son experiencias que, como os digo, se han desarrollado en distintos contextos. Os he dado algunos ejemplos fundamentalmente orientados en el ámbito latinoamericano. Esa experiencia, que también podemos encontrarla en algunos países europeos, con, por ejemplo, el MindLab de Dinamarca o Nesta, que es un laboratorio de innovación británico, es lo que hemos tratado de plantear dentro del caso de Novagop, a través de la creación del Novagop Lab,
como laboratorio de gobierno. En nuestro caso, y me vais a permitir que haga unas pinceladas sobre las implicaciones que tiene esa lógica del laboratorio de gobierno dentro del ámbito de lo público, tened en cuenta que en el caso del Novagop Lab, nuestro proyecto no surge, o este proyecto no surge de la nada, sino que surge vinculado a todo el ecosistema de innovación pública que está desarrollado en torno a la red social Novagop, que como sabéis es la mayor comunidad de innovadores públicos en el ámbito de habla hispana, con más de 8.300 personas registradas, directivos y técnicos de la administración pública dentro del ámbito de habla hispana. Eso por una parte. Dentro de la red social sabéis que además de esos más de 8.300 miembros, pues el nivel de dinamización es muy alto, con casi 200 grupos de trabajo activos, con más de 5.000 entradas de blog, con más de 600 eventos publicitados dentro de la red social. Una red social que es viva, que está en funcionamiento y que permite la incorporación de conocimiento y de talento procedente de diferentes ámbitos del sector público. Como os decía, el laboratorio no solamente está ligado a la red social, sino que también está vinculado al Congreso Iberoamericano de Innovación Pública, que como algunos de vosotros sabéis, porque habéis participado en él, en este año, en septiembre, ha llegado a su tercera edición, y en este sentido aprovecho para mencionar que dentro del Congreso Iberoamericano se conceden los premios a las mejores prácticas y las mejores experiencias en diferentes ámbitos, y una de las candidaturas ganadoras fue o ha sido el caso de la Diputación de Valencia en su ámbito de gobierno abierto, por lo que yo creo que hay que felicitarse. Y bueno, pues en el caso del Congreso Iberoamericano de Innovación Pública estamos también ante una experiencia en donde se incorpora también de una manera presencial ese conocimiento interno de una manera diferente a como habitualmente se desarrolla dentro de la red social. Bien, pues todo esto nos ha permitido, toda la experiencia acumulada, nos ha permitido llegar a la noción del laboratorio de gobierno, el Novagop Lab, que bueno, ya tiene una página web, lab.novagop.org, y que bueno, fundamentalmente es el ADN del Novagop Lab está vinculado al hecho de ser el primer laboratorio de innovación pública en España, es decir, un laboratorio de innovación o focalizado en el ámbito de lo público. Es un laboratorio que está vinculado a lo académico, a la Universidad Autónoma de Madrid, que es que nos acompaña en este proyecto de una manera intensa y muy concreta, ¿no? A través de su vinculación también con la Facultad de Derecho, en donde yo me desempeño como profesor y junto al grupo de investigación que trabaja sobre temas relacionados en la innovación y la gestión pública. Y al mismo tiempo, dentro de esa lógica de red, de incorporar talento dentro del laboratorio de gobierno, pues se pretende trabajar con esa lógica de red con instituciones innovadoras, con una visión muy clara, que es la de transformar la solución de los problemas públicos. En un primer momento se ha hablado de la lógica o de la idea de la gobernanza pública inteligente, que fundamentalmente lo que pretende es transformar la manera en que se solucionan los asuntos o los problemas públicos, ayudando o colaborando con las administraciones públicas a crear valor público y social a través de la transformación de la vida de las personas mediante la innovación. Es decir, la innovación pública tiene que estar nítidamente orientada, nítidamente desarrollada justamente a eso, a solucionar problemas públicos concretos de la ciudadanía. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar dentro y lo que estamos tratando de desarrollar dentro del laboratorio de innovación pública, el Novagop Lab. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues básicamente utilizando nuevas herramientas y planteando nuevos valores. Nuevas herramientas que están ligadas a conceptos como la investigación, por supuesto, cosas que ya hacemos, el planteamiento de hipótesis, la investigación básica, pero también planteando nuevas ideas como el crowd learning, el aprendizaje colaborativo, ideas como el design thinking, la experimentación, el prototipado de soluciones que después se pueden testear e implementar dentro de las administraciones públicas, un uso intensivo e inteligente de las plataformas y de las tecnologías sociales, y un aspecto que nos parece especialmente relevante, y es la noción de las comunidades de expertos, es decir, comunidades
que ante ante un determinado problema público, dentro del laboratorio, no solamente cuando hablamos de expertos, no nos estamos refiriendo exclusivamente a expertos universitarios o expertos dentro de las administraciones públicas, sino también al conocimiento disperso que está entre la ciudadanía, lo que llamamos innovadores cívicos, y que también queremos poner al servicio de esa solución diferencial de los problemas públicos. Todo eso acompañado con nuevos valores que tienen lógicamente que estar ligados con cuestiones como la colaboración, como la apertura, como la incorporación de la creatividad dentro de la gestión pública, el compromiso, la transparencia, desde luego la participación desde una perspectiva focalizada, la reutilización de experiencias, el trabajo en beta permanente, es decir, la idea de que los problemas no se solucionan de una manera completa y para siempre, sino que lógicamente tenemos que ir creciendo y aprendiendo a medida que se van solucionando y se van planteando nuevos retos y desafíos sociales. Y, por supuesto, la idea de la co-creación. Nosotros planteamos dentro del laboratorio, en esa lógica del laboratorio, planteamos un ciclo de innovación, lo que llamamos ciclo de innovación pública, que empieza con un diagnóstico, es decir, cuando una institución pública nos plantea un determinado problema, la acompañamos identificando un determinado fallo, un determinado problema en la gestión inicial de un proceso. Esto implica la generación de hipótesis o la generación de ideas sobre cómo solucionarlo. En una segunda etapa planteamos la noción de colaboración, es decir, la creación de una comunidad para la innovación en torno al ecosistema del sector público, que, como os decía, incorpora personas del laboratorio que de alguna manera se convierten en facilitadores, intraemprendedores públicos ligados a ese problema o ese desafío social, expertos que en algunos casos pueden ser académicos que están trabajando sobre este tema y también, adicionalmente, la colaboración con innovadores cívicos, personas que están en el ecosistema de lo público, que no tienen por qué trabajar en el sector público, pero que sí puede que dispongan de conocimiento que ayude a solucionar esa determinada problemática social. A partir de esa noción se inicia una tercera fase, que es la fase del desarrollo de prototipos, es decir, el empleo del conocimiento que se ha ido generando en las dos etapas previas para generar un prototipo de política y servicio público innovador. A partir de esa tercera fase pasaríamos a la siguiente, que es la de capacitación, que implica la formación de los empleados públicos que están ligados a esa determinada problemática pública que se quiere solucionar. Y a continuación llegaríamos a la implementación, es decir, la puesta en marcha de la política pública o del servicio público o del prototipo de servicio público de acuerdo al diseño que se ha desarrollado en colaboración con los empleados públicos capacitados, con los expertos y con los innovadores cívicos. Finalmente, todo ese ciclo de la innovación se cierra con la noción de aprendizaje, es decir, que una vez que se implanta un determinado prototipo de solución ante un determinado reto público, obviamente todo ese proceso requiere una evaluación y un aprendizaje que, lógicamente, permita, en su caso, plantear o formular soluciones alternativas en el futuro. No, pues esa es la lógica que tratamos de desarrollar dentro del laboratorio. Y bueno, pues a día de hoy el Novagov Lab pues lógicamente tiene diferentes líneas de acción. Estamos desarrollando diferentes acciones que van desde la asistencia técnica a instituciones públicas con esta lógica, la capacitación directiva y técnica, el diseño de políticas públicas abiertas, la colaboración para un diseño de estrategias inteligentes de uso de redes sociales. Por supuesto, todo esto también está acompañado con una difusión de los resultados de todos estos proyectos a través de publicaciones, bien sea publicaciones que tengan un carácter más divulgativo, pero también pretendemos que en esa conexión del laboratorio entre la dimensión práctica y la dimensión académica se desarrollen, como ya estamos haciendo, publicaciones que tengan un carácter más académico. Y finalmente todos estos elementos que componen el laboratorio quieren tener un espacio, quieren tener un espacio propio dentro de lo que llamamos el Hub de Innovación Pública. En colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid vamos a contar
en las próximas semanas con un espacio físico dentro de un edificio que tiene la universidad en el centro de Madrid, el Centro Cultural La Corrala, muy cerca, en un lugar muy emblemático, en el rastro donde se ubica el rastro de Madrid los domingos, que se orienta precisamente a, digamos, disponer de un espacio donde los innovadores públicos puedan compartir experiencias, venir a trabajar, desarrollar actividades. En breve, de hecho, sacaremos pondremos a disposición de todo aquella persona que esté trabajando en temas de innovación pública, una convocatoria para atraer talento, para atraer innovadores públicos y cívicos dentro de ese hub de innovación. Simplemente para ir concluyendo, daros algunas nociones sobre lo que ya estamos o ejemplos concretos tangibles de lo que estamos haciendo dentro del Novago Plan, del Laboratorio de Innovación Pública. Hay una primera dimensión que ya venimos trabajando desde hace tiempo, que es el trabajo dentro de la red social, dentro de la red social Novago, donde fundamentalmente estamos desarrollando proyectos concretos con administraciones públicas. Uno de ellos, por ejemplo, es el de ofrecer un servicio propio de red social para aquellas administraciones públicas que lo necesiten, bien a través de un grupo propio o bien a través de otro tipo de opciones que se facilitan dentro de la red social. Otra de las acciones que también estamos desarrollando dentro de la comunidad de la red social es la creación colaborativa de documentos, informes, lo que llamamos las Wikigops, vinculadas a la administración pública. Uno de los documentos más exitosos que hemos desarrollado de esta manera es un sondeo sobre el estado de implantación de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, que se desarrolló de forma colaborativa por un buen número de miembros de la red social y que finalmente desencadenó en un pequeño documento que está a disposición en abierto de cualquier miembro de la red, con, digamos, algunos componentes o algunas ideas importantes sobre esta normativa. Fijaos que ya en alguna capacitación que se ha dado a empleados públicos en algunas administraciones se utiliza este documento como material docente aplicable. Otras acciones en esta línea, construcción de comunidades de expertos. Recientemente, este es un caso muy interesante en el que todavía está en fase de finalización. Creamos una comunidad de expertos junto con ISDEFE, que es un organismo público del Ministerio de Defensa, una comunidad en la que, bueno, dentro de la red social, digamos, a través de la cual tratábamos de identificar los principales retos de la gestión pública directiva del futuro. Bueno, pues con más de 200 miembros de la red social se desarrolló un documento colaborativo con esos, digamos, atendiendo a esa lógica de identificar retos de la administración o de la función pública directiva de futuro. Una vez se identificaron todos esos retos, se hizo documento colaborativo, se desarrolló una wiki dentro de la red social y a posteriori se llevó a cabo un evento con varias decenas de personas que de alguna forma validaron y concretaron los contenidos de ese documento. A día de hoy, este proyecto está a punto de darse a conocer el resultado digamos, el documento final y en breve se hará una presentación pública de este documento que se denominará el valor de la gestión pública, retos y claves para la creación de valor público en un mundo cada vez más complejo, en el que han participado, como ya os decía antes, un grupo de innovadores dentro de la red social, en el que ha participado la organización que de alguna manera ha promovido el proyecto, que es ISDEFE, y también en el que ha colaborado de una manera también muy sustantiva el equipo de trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid y adicionalmente ESADEGEO como también socio desde el punto de vista académico. Otra de las áreas en las, en fin, con esto ya voy concluyendo, de las áreas en las que estamos trabajando, se refiere al análisis de redes sociales. Uno de los ámbitos que nos interesa en esta lógica de colaboración con el entorno es, de alguna manera, identificar cuáles son las dinámicas de funcionamiento de comunidades y redes sociales dentro de Internet. No solamente estamos hablando de Twitter o de Facebook, estamos tratando a través de un proyecto que ahora mismo nos está financiando la fundación del BBVA, el proyecto Social.net,
estamos tratando de identificar cuáles son las dinámicas de colaboración en redes de las administraciones públicas, de las administraciones locales dentro de 4 países: España, Suecia, Holanda y Reino Unido. De manera que con eso lo que pretendemos hacer es identificar las pautas, los patrones de funcionamiento de estas comunidades que se crean en Internet, de manera que a través del análisis de redes sociales, el Social Network Analysis, podamos de alguna forma generar evidencias acerca de ese funcionamiento y cuáles son las implicaciones que tiene para las administraciones públicas. Todo esto se completa pues, con las diferentes publicaciones que estamos desarrollando ligadas al laboratorio, al Novagop Lab, como un libro reciente que acaba de publicar el INAP denominado Nuevas tendencias en la gestión pública y que de alguna forma cierra ese círculo de aprendizaje y esa conexión entre academia, sociedad civil y administraciones públicas. Al final, y un poco por resumir, el laboratorio, la idea, la noción de laboratorio de innovación pública, tal y como la entendemos en el Novagop Lab, precisamente lo que pretende es eso, es establecer un puente, una conexión entre las administraciones públicas y los gobiernos, entre los empleados públicos y el personal que trabaja en el sector público y los innovadores cívicos, es decir, aquellos que están entre la ciudadanía y que están interesados en solucionar de una forma alternativa los problemas públicos para efectivamente lograr un cambio en esas dinámicas de colaboración, rompiendo los esquemas tradicionales de la participación ciudadana y focalizando u orientándose a un tipo de participación focalizada que está más ligada a la utilización intensiva de tecnologías sociales en colaboración con el sector público y que de alguna forma evita algunos de los problemas y de los sesgos con los que contaba la participación ciudadana por medios convencionales. Por supuesto, estoy abierto a que podamos seguir la conversación sobre este tema. Es una lástima no poder disponer de espacio para debatir con todos vosotros ahí personalmente. En todo caso, estoy a vuestra disposición. Sabéis, de hecho, intentaré estar siguiendo la conversación a través de las redes sociales. Mi Twitter es JI Criado, con lo cual estoy a vuestra disposición. Y el Laboratorio de Innovación Pública es Novagop Lab, con lo cual estamos a vuestra disposición, encantados de participar en esta jornada a la que, bueno, pues deseo el mayor de los éxitos y que espero y estoy convencido que va a ser muy provechosa para todos aquellos que habéis participado. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias, Ricard, por tu apoyo y tu colaboración para hacer posible mi presencia hoy aquí. Y nada, un saludo muy cordial. Bueno, gracias a Juan Ignacio Criado. Disculpen ustedes el pequeño amateurismo de haber hecho esto desde casa, pero al menos hemos tenido a Juan Ignacio, que no está mal. Y por lo que he visto por Periscope también lo han podido ver. Tu presentación. Y ahora te ponemos a ti en pantalla completa. Y aquí tienes el pasador. Sí, puedes pasar. Sí, se oye. No. Debería oírse. Pulsa botón a ver. Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí en Valencia una vez más. Dar las gracias al Godival, al Gobierno de la Diputación de Valencia, a Berto Jaramillo, a Ricard, a Fermín, a Adrián, a Rosa, a todo el equipo. La verdad es que es una maravilla estar aquí con una de las iniciativas únicas y singulares que hay en España. Bien, cuando me contactan desde la Diputación, a la hora de enfocar esta jornada de la transparencia debate, me propone hablar de uno de los temas en los que vengo trabajando desde hace 2 años y medio, que es qué está pasando en la sociedad civil en España y su relación. La sociedad civil por acceso, o la sociedad civil por transparencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Y qué puede hacer un simple blog que nos estamos intentando convertir en web?
y una cuenta de Twitter para difundir conocimiento sobre estos temas, ¿no? Vamos a hablar de quién es quién en el mundo de la transparencia, algo que no se conoce, nos suenan muchos de los actores, y vamos a enmarcarlos en una clasificación sencilla. Después hablaremos también de cómo se generan contenidos, muy brevemente, y después una breve explicación de lo que puede ser o lo que nos va a deparar el futuro, ¿no? Bien, realmente había mucha gente trabajando en pro del derecho de acceso a la información, como a algunos puristas les gusta decir. No les gusta hablar de transparencia, sino del derecho de acceso a la información, del derecho a tener datos abiertos. Venían trabajando en España no desde hace 2 años o 3, desde el año 2013 que se aprueba la ley de transparencia estatal, sino que lo venía haciendo desde antes. Y me ha gustado cuando antes Diego ha dicho que es un hacker cívico. A mí se me hace gracia lo de hacker cívico, porque me acuerdo que hace unos años en Sevilla conocí a otro hacker cívico, pero no era tan racional como Diego. Este decía que si un funcionario no le daba los datos había que asaltar y quitárselos y dejarlo y tirar, no sé si dar una paliza, pero casi, ¿no? Entonces, bueno, es curioso a veces los excesos, ¿no? Gracias a Dios, bueno, ese hacker cívico todavía pulula por ahí, pero bueno, lo dijo públicamente. ¿Qué pasaba el año 2013? ¿Qué pasó antes del año 2013? Pues había una coalición, se creó una coalición que era la Coalición Pro Acceso, una coalición que actualmente pues, está en un impasse, reconsiderando un poco sus objetivos, su finalidad, qué quiere ser ya de mayor, una vez que ha conseguido, pues no todos los objetivos en un manifiesto que publicó, eso lo podéis ver en la página web de la Coalición Pro Acceso, pero muchos de los anhelos que sí tenía, ¿no? Entonces, esta coalición por acceso es el germen de lo que sirvió para mucho, sirvió para conseguir que hubiera leyes de transparencia en España. Y yo creo que hay que reconocérselo, ¿no? Voy a abrir la presentación porque la veo. A ver, ¿no la ves? Sí, que la veo, mi miopía. Entonces, sí, perfecto. ¿Por qué le llamo un ecosistema? Porque es un ecosistema, aquí existe multitud de actores con diferentes naturalezas, pero que al final convergen de una manera u otra en pedir transparencia en la gestión de lo público. Vamos a dejarlo así. Y hemos hablado de que hay una confluencia, y se viene en estas jornadas hablando de que hay una confluencia entre lo público y lo privado. Y antes había una pregunta de un asistente que hablaba de cuál era la vertiente privada o si se contaba con empresas o con el sector privado para desarrollar todos los instrumentos. Yo quiero reivindicar el papel del consultor, quiero reivindicar el papel de lo privado como un actor más importante en el desarrollo del gobierno abierto en España. Y creo que se está produciendo y se va a producir. Independientemente, como ha dicho Ricard, pues es una decisión política contar o no contar con asesoría externa o con apoyo externo en algunos momentos. Pero yo creo que es importante, porque siempre estamos hablando de la ciudadanía, estamos hablando de los servicios públicos, y muchas veces muchos de los servicios públicos los dan las propias empresas. Quiero reivindicarlo desde aquí. Pero ¿qué ha pasado? La Coalición Pro Acceso tuvo ese objetivo, lo consiguió, está en un impasse, y de pronto hemos visto cómo una organización, en este caso no desde el sector privado, sino desde lo público, desde un organismo público, como es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creo, y puedo decir, que ha venido no a sustituir, pero a tomar el relevo de fomentar el derecho de acceso a la información en España, de la transparencia. Y lo ha hecho con un modelo que yo creo que puede conceptualmente es diferente, porque estamos hablando de organizaciones que no se pueden sumar respecto, por ejemplo, a la Diputación de Valencia, pero lo que sí une al Consejo de Transparencia de España en su corta vida y a una iniciativa como el Gaudival son las personas que primero se creen la transparencia, y en segundo lugar, con un ejemplo de cambio cultural en la organización, que voy a poner y voy a contar la anécdota. Cuando se creó el Consejo de Transparencia de España,
creo que la primera convocatoria son con 19 personas, ahora creo que la plantilla la van a aumentar. Ellos lo que hacen es, el equipo directivo de la presidenta del consejo y de los directores generales, los directores que tienen a su cargo, dice: ¿quién quiere venir a trabajar dentro de la AGE, dentro de la Administración General del Estado? ¿Quién quiere venir a trabajar al Consejo de Transparencia? Y así se convoca ese concurso interno de traslados para poder trabajar en este nuevo organismo que se crea por primera vez en España. Es decir, la gente que está en el Consejo de Transparencia es que ha querido ir al Consejo de Transparencia. Y eso es importante. Y la gente que está en Valencia o en otros sitios como en Castellón es que quiere estar en estos departamentos. Y eso es fundamental, porque yo creo que es la primera batalla. Por lo tanto, el Consejo creo que está haciendo muchas cosas, algunas heterodoxas, nadie se las imaginaba, tienen un plan estratégico también, y toma el relevo como máximo impulsor del derecho de acceso en España, con bastante acierto en la mayoría de las acciones que está tomando. Bien, pero hablábamos del ecosistema, ¿no? Hemos visto que es un mundo muy heterogéneo. Es un mundo muy heterogéneo de colectivos, de organizaciones, con personalidad jurídica o no, de personas, de profesionales, que yo las he dividido. El otro día, cuando le pasaba la intervención a un compañero, me decía: bueno, ¿y has puesto al final y que su tendencia ideológica es de izquierda? Sí. Generalmente la gente que está y que se cree el proacceso es más militante en la izquierda y es así. Y en algunos partidos políticos se lo creen más que en otros. Pero es una obviedad. Vamos a dividir el ecosistema en 4 partes. Primero, las organizaciones con personalidad jurídica. Eso que aparece abajo a la derecha, que es la Open Knowledge Foundation. Bueno, Diego es un miembro destacado de la Open Knowledge Foundation. Voy a poner algunos ejemplos de cosas que se hacen en estas organizaciones que tienen personalidad jurídica, sobre todo. Por ejemplo, Cibio. Cibio pues, ha sido el gran revulsivo junto con miembro de la Coalición por Acceso, pero es el gran agente revolucionario en el derecho a acceso a la información, con múltiples iniciativas que tiene. Coge o copia un modelo que venía de Ciudadanía Inteligente de Chile y de Microsoft en Inglaterra y lo traslada a España con un gran éxito. Hacen cosas súper chulas, como desde visualización de presupuestos, indexar datos para crear el BOE nuestro de cada día, o Nodo, que junta y puedes hacer visualizaciones de relaciones entre personas, muy importante. La Fundación Compromiso y Transparencia. La Fundación Compromiso y Transparencia haciendo estudios sobre, por ejemplo, las fundaciones de los partidos. Es decir, aquí cada uno, en este ecosistema, lo que tiene es su campo de actuación y hace lo que mejor sabe, ¿no? La Fundación Hay Derecho, pues, aunque su campo de actuación es mucho más que la transparencia, está por una regeneración activa del sistema, y eso es muy importante, sobre cómo el control, por ejemplo, de los órganos reguladores del Estado, ¿no? Transparencia Internacional ha tenido nos suena mucho porque seguramente sea con Cibio la que mayor impacto tiene en redes. Transparencia Internacional hace los famosos índices de los ayuntamientos, que a lo mejor ahora están en crisis porque estos índices se tienen que renovar y a lo mejor se tienen que actualizar, pero han servido para que muchos ayuntamientos y muchas diputaciones y otros organismos por lo menos empiecen a medir lo que están haciendo, y es muy interesante. O Acreditra, que es una asociación que tiene también un sistema de evaluación de la transparencia muy interesante, como pues se pueden ver en los indicadores publicados en abierto en su página web, aparte de que publica una revista y hace diferentes eventos. Estas son las organizaciones con personalidad jurídica, las institucionalizadas, por decirlo así. Pero también tenemos colectivos de base ciudadana. Bueno, alguno también ya es asociación, pero nacen con colectivos de personas, como Pencratio desde Sevilla, con una apuesta clara sobre el impulso del conocimiento y de los datos abiertos, y muy crítico siempre con el poder en todas sus actuaciones. Es un grupo de periodistas, de informáticos, de personas más o menos también ligadas a lo público y desde lo privado.
O, por ejemplo, los observatorios municipales, los OCMs, que es una iniciativa que nace de Cataluña, que lo que quiere es, totalmente con un software abierto, da la posibilidad que la ciudadanía pueda controlar los presupuestos y pueda preguntar a los ayuntamientos qué está pasando con sus presupuestos. Poco a poco se van ampliando por toda España. O, por ejemplo, el Graba tu Pleno, que al fin y al cabo casi es una cuenta de Twitter donde te dice que puedes grabar tu pleno y te anima a que grabes el pleno, y si no te grabas el pleno, pues te denuncia que no puedes grabar el pleno. Pues es que el Graba tu Pleno seguramente desaparecerá, porque casi todos los ayuntamientos, o la mayoría, ya retransmiten sus plenos en streaming. O Filtrala, como un colectivo de periodistas que lo que hace es que en un lado están... ¿cómo has dicho? Que nunca, mi inglés es pésimo. Los whistleblowers, ¿cómo era? Whistleblower. En un lado están los chivatos, por decirlo así. Suena feo. Y por otro lado están medios de comunicación que reciben información sin que se conozca quién está al otro lado. Por lo tanto, muchas veces, cuando hablamos de los papeles de Panamá, puede ser gracias a herramientas como Filtrala o de otro tipo, ¿no? Tercero, plataformas de participación ciudadana. Hoy estamos hablando de transparencia, pero la participación es fundamental y yo creo que es la clave en los próximos años. Tenemos desde iniciativas privadas como iniciativas públicas. Todo el proceso me vais a decir que no está Godival. Si está Godival, está ahí abajo a la izquierda. Pero me parecía un poco... Estamos hablando de Godival todo el tiempo. Me parecía poner el super punto negro de Godival ahí. Pero es fundamental lo que ha hecho Godival, y es por eso los reconocimientos y premios, como decía antes el profesor Criado. Alcobendas también ha hecho procesos de participación muy sencillitos, pero con mucho sentido común. Que hablar de Aragón Participa, con un procedimiento con una metodología de proceso de participación desde una comunidad autónoma que tiene ya un recorrido de más de 8 años. Línea Ciudadana, como una aplicación donde se pueden denunciar o se pueden poner de manifiesto problemas que hay en la ciudad, pero también incluso se pueden hacer encuestas de una manera muy sencilla, que está teniendo mucho lanzamiento en los últimos tiempos. Y para quien le guste y le apasione el mundo de la política, bueno, pues tiene dos herramientas para intercambiar opiniones, para poder entablar comunicación, para poder preguntar, para poder ver lo que hacen nuestros diputados, tanto en el Congreso como en el Senado, en diputados o parlamentos autonómicos, como es quorum.org, con grandes también importantes premios que les han dado, son de aquí, de España, y osoigo.com, que es desde que son vascos. Ayer todavía Susana Sumelzo, antes de que la decapitaran como portavoz de los diputados socialistas aragoneses, todavía sigue utilizando, y creo que seguirá utilizando, osoigo.com para estar abierta, que le puedan preguntar cualquier tema. Y por último, redes sociales y profesionales. La xarxa de catalana, Novagop, que ya lo ha explicado el profesor Criado, fundamental con el número de usuario que tiene, tráfico, generación de ideas, de debates, de intercambio. Casi toda la gente que estáis viendo por aquí está en Novagop y es un puntazo. La propia red social del INAP también hace mucho y tiene grupos muy interesantes sobre temas de transparencia. Congresos como el GIGAP, que se hace todos los años, sobre innovación en políticas públicas, transparencia, participación, con más de 300 ponencias. Hace menos de un mes siempre se hacen en Madrid a principios de octubre, finales de septiembre, con más de 300 comunicaciones presentadas de toda Latinoamérica. Es decir, entrar en el GIGAP y ver la riqueza de trabajos que hay, de iniciativas, de un acervo académico, es impresionante. Y después profesionales, que son muchos. Es decir, no quería tampoco poner a Borja abajo, porque pues ya que está aquí, me parece un poco también grosero ponerlo. Pero mira, 3 ejemplos con 3 perfiles muy diferentes. Por un lado, Juan Carlos Meliana, a la izquierda. Pues es un abogado con un blog dentro de Meliana Abogados, con un potencial de difusión bestial sobre el derecho de acceso a la información, un gran profesional, pero que además gratuitamente nos hace infografías, escribe artículos, que vamos a decir de Concha Campos, amiga de muchos de los que están aquí, y yo un poco amigo,
Pero Concha Campos, desde el Ayuntamiento de Vigo, desde la secretaria del Ayuntamiento, está generando una cantidad de materiales profesionalmente impecables y que la verdad es que dan vértigo a veces. Es decir, hay mucho conocimiento en esta sociedad. Y después, bueno, Alberto Ortiz de Zárate, a la derecha, pues uno de los gurús, de los primeros que empezó a hablar de gobierno abierto desde el País Vasco, desde Irekia, y ahora un consultor profesional que lógicamente de gran trayectoria y éxito. Y después también he querido recoger los evaluadores, gente que está midiendo la transparencia en España. ¿No es sociedad civil? Bueno, son asociaciones, en algún caso alguna asociación que detrás hay una empresa, pero realmente nos están ayudando a ver si estamos cumpliendo con la ley de transparencia, si estamos siendo transparentes, con diferentes metodologías. Ahí tenéis algunas: Acredita, Transparencia Internacional, el mapa Infoparticipa, que se presentaba en la última edición en Murcia, que lo hacen desde la Universidad Autónoma de Barcelona, o el SIE Local, que proviene de una empresa con una tecnología por detrás impresionante a la hora de visualización de temas de transparencia presupuestaria. Muy interesante. Ya para terminar, con esta infografía que he copiado de mi amigo Juan Carlos Melián y de Rafa Camacho, dos ejemplos de lo que humildemente hacemos desde el mundo privado algunos. Dos ejemplos: el propio blog mío, que se está convirtiendo poco a poco en web, necesita ahí más trabajo, y una cuenta de Twitter, que la mía es Transparente Gov, con más de 7.600 seguidores en la actualidad, con la mitad de seguidores en Latinoamérica, ¿no? Y después Transparencia en España, de Rafa Camacho, pues utiliza una herramienta que se llama Scoop, y él, que es un politólogo excelente y un gran curador, como se denomina, de contenidos. Es decir, lo que hace es organizar una serie de contenidos y después difundirlos a través de este Scoop, pero va etiquetando, va creando monografías sobre, vamos a ver qué ha pasado en la transparencia en la Comunidad Valenciana. Entonces él, poco a poco, lo que consigue es lanzar noticias que capta de redes sociales, de web, de Facebook, y te organiza esos contenidos para que después quien quiera conocer, por ejemplo, la transparencia en la Comunidad Valenciana, con un vistazo de 1 minuto y medio sabe lo que ha pasado a lo mejor en los últimos meses. O habla de transparencia en los consejos de transparencia y comisiones y comisionados de transparencia en España. Y con un rápido vistazo pues tiene como un periódico específico de esa materia. Y es una labor que hace y que es enorme. Bueno, pues estamos en eso, en difundir el modelo, el gobierno abierto y aprovechando las oportunidades que nos dan. Y para terminar, voy a terminar con una frase de Elisa de la Nuez, que es una de las fundadoras de la Fundación Hay Derecho y del blog Hay Derecho, que ayer escribía en El Mundo. Bueno, ya es miembro del consejo editorial. Voy a ver si la abro. Que decía una cosa muy... Estaba hablando, ayer tenía un artículo que ya se puede ver en abierto en elmundo.es, la masa crítica de la democracia, que escribe con Rodrigo Tena. Y mira, termina así. Dice: hoy la sociedad civil está llamada a desempeñar un papel de primer orden en cualquier proceso de cambio que se ponga en marcha en nuestro país. Porque si algo enseña la historia es que los cambios llegan no cuando lo deciden los políticos, sino cuando el convencimiento de su necesidad alcanza en la sociedad una determinada masa crítica. Pues seamos todos masa crítica y vamos a apoyar este cambio. Gracias. Pues adelante. Entonces, Julio, adelante, por favor. Moltes gràcies, Ricard. Són les 2:15. Era previsible això, també, que la gent a les 2:15 se n'anara. 5 hores parlant de transparència i de participació i més de 12 ponents. Jo crec que queda poca cosa per dir i el repte en estos 10 minuts que me'n queden és realment prou difícil per, d'alguna manera, dir alguna cosa nova més. No tinc projecció d'estes, necessito la vostra mirada, la vostra connexió, perquè sé que esteu cansats i anem a acabar. I vaig acabar un poc resumint un poquet el que s'ha fet, el que s'ha dit en aquestes 5 hores.
però un previ. Són 6 idees ràpides, titulars, però un previ. Vinc de la Fundació Horta Sud, és una fundació, és una entitat privada que naix en l'any 1972. Encara no teníem democràcia. Un grup de persones vinculades a l'Horta Sud posa uns diners per a enfortir el moviment associatiu que començava a néixer en la nostra comarca. Més de 40 anys després continuem la missió. L'any passat se gastarem més de 150.000 euros en programes i projectes per a enfortir el moviment associatiu. Formació, jornades, acompanyament, assessoria, donant resposta a les necessitats que ens demanen en el dia a dia en el treball en el moviment associatiu. El 80% dels fons són fons propis, nostres, de la pròpia fundació. Dit això, que jo crec que era necessària aquesta introducció per a que entengueu quina és la meva intervenció. Les 6 idees. Primera idea. Jo crec que tot això de la transparència, que està molt bé i que n'hi ha que continuar, i el nostre recolzament, no ha d'oblidar que l'administració ha de ser una administració orientada a la ciutadania. Remarque i subratlla això d'orientada a la ciutadania, perquè un expedient 5 mesos per les taules de l'Ajuntament de València no és transparència i no és orientada a la ciutadania, com deia José Ignacio Pastor en la seva anècdota de 5 mesos per ahir donant voltes un expedient. Orientada a la ciutadania, que ho ha dit ja Borja en la seva intervenció, perquè si no, no serà res. O està orientada a la ciutadania o no serà res. Orientada a la ciutadania és a dir que ha de donar resposta a les demandes i necessitats de la ciutadania. I per tant, com deia el meu amic Diego, ha de preguntar a la ciutadania quines són les seues demandes i necessitats. Una administració orientada a la ciutadania que, atenció, la llei de transparència està, en teoria, orientada a la ciutadania, però després tenim la llei de la justícia, que ens impossibilita anar a procediments judicials perquè són molt costosos, per a demanar els nostres drets d'accés a la informació. O una nova llei de procediment administratiu, com la 39/2015, que també, d'alguna manera, posa més traves al tema del procediment administratiu. Per tant, primera idea, o tenim una administració, o fem una administració orientada a la ciutadania, o la transparència no servirà per a molt. Segona idea, pedagogia. L'administració ha de fer pedagogia, si no, estarà legislant, però al final no canviarà res. Tinc així una cita de José Mújica, que és president d'Uruguai, que li preguntava un periodista: vostè ha fet molts canvis en la legislació, en el tema de transparència, de participació, de reduir la desigualtat social, i Mújica li va dir: para. Si no cambiamos la cultura, no habremos hecho nada en nuestro país. Per tant, la segona idea, pedagogia. És necessari canviar la cultura en 2 àmbits des de l'administració. El seu, entre cometes, exèrcit de funcionaris. O se canvia la cultura dels funcionaris, que són els que tenen contacte en el dia a dia en el ciutadà, o al final acabarem en accions com un funcionari que no vol arreplegar un document per registre d'entrada perquè li falta una coma o perquè el model no és l'adequat, segons ell. O fem pedagogia en els funcionaris o legislarem però no haurem canviat la cultura del nostre ajuntament o de la nostra administració. Pedagogia en la societat civil, sobretot en la societat civil organitzada. Pedagogia perquè s'ha d'acompanyar i se canvi de cultura en el moviment associatiu. Coses com les que han fet en Sagunt ens semblen molt interessants. I ser pla de formació al moviment associatiu per a que siga transparent. Aquesta guia de transparència per a que el moviment associatiu siga transparent. Perquè hauria d'haver sigut el moviment associatiu el que donara un pas endavant i haver dit: no, senyors polítics, és que la transparència vos la exigim nosaltres perquè la nostra entitat ja és transparent. En la nostra entitat no n'hi ha ni una factura que no cumpla la legalitat o no n'hi ha ni una persona que no estiga contratada encara que doni un taller d'1 hora. Pedagogia, segona idea fonamental.
Tercera idea, la responsabilitat d'aquest canvi cultural no és només de l'administració pública, és del moviment associatiu i de la societat civil. Clar, com que la Fundació està treballant per l'enfortiment del moviment associatiu, jo tinc que dir tres coses així. La primera, aquest canvi cultural en el moviment associatiu ha de ser orientat a la transparència, sobretot a la transparència i el compliment de la legalitat. Insistís, ni una factura que no complisca en la legalitat o ni una persona contratada en un taller, no contratada en un taller que estiga donant un taller. Segona, aquest canvi cultural en el moviment associatiu. Hem d'obrir el moviment associatiu a la participació, a la realitat, a les necessitats del barri, del territori on estiga. I tercera i última, en la idea esta de canvi cultural en el moviment associatiu, el moviment associatiu no ha d'oblidar les seues funcions, que també és donar resposta a aquelles necessitats i demandes del seu col·lectiu o del seu territori o de la seva ciutadania. Quarta idea, força. Me queden dos, vaig a acabar més prompte de lo que m'ha donat el meu amic Ricard. Quarta idea, la transparència per si mateixa no resoldrà el problema de la credibilitat dels polítics. Borja ho deia ja. Insistís, sabeu quin és el segon problema de la ciutadania segons el CIS? La corrupció política. I el quart? Clar, el primer és el paro, l'atur. El quart, els polítics. Això és un problema per a una societat. Si pensem que la transparència va a resoldre aquest problema de desafecció, falta de credibilitat, etc., estem apanyats. Tenim un problema i n'hi ha que reconstruir perquè és necessari tant el poder polític com el poder ciutadà i n'hi ha que reconstruir una altra vegada aquesta relació, aquesta credibilitat que la necessitem per a caminar conjuntament. És necessari. Cinquena idea. L'administració no pot substituir el moviment associatiu en allò de la participació. Si l'administració és la que se va encarregar a partir d'ara de reglamentar la participació, canalitzar la participació, els regidors de barri, el reglament de participació, el Consell de Dones, de Joventut, de no sé què, no sé més, estem cometent el mateix error que se va cometre en l'any 82 en el moviment associatiu. En l'any 82 els ajuntaments varen absorbir l'activitat del moviment associatiu i els seus líders socials. Va ser la primera crisi del moviment associatiu i ara estem tornant a repetir-la. L'administració està buidant de contingut el moviment associatiu i per ací, per esta taula, hi han passat molts líders del moviment associatiu que ara ja no estan ahí, sinó que estan ocupant el poder polític o càrrecs de l'administració. Jo crec que se va produir un error reconegut per tots en l'any 82, hauríem d'aprendre també dels nostres errors. Atenció, Sisena idea i última. La participació com a un fi en si mateixa me preocupa, i me preocupa molt. Me preocupa molt perquè tornem una altra vegada a aquesta participació organitzada de dalt cap a baix, a aquests processos, sobretot, adreçats principalment en què l'individu prenga decisions sense cap responsabilitat. I jo crec que hem passat uns anys en què s'ha educat a la societat en el consum, en el despotisme de necessite, tinc drets a tot i cap obligació. Si continuem per aquesta línia, tornarem una altra vegada a repetir l'error històric d'educar a la ciutadania en drets sense obligacions. La participació requereix d'obligacions i de compromisos ciutadans. No poden encetar pressupostos participatius sense, que ja ho he dit, preguntar quines són les necessitats i demandes. Si no, passarà el que ha passat en algun poble de la nostra comarca, de la meva comarca, que s'ha decidit coses que no eren necessàries. I ahí estan els edificis, per pressupostos participatius, i ahí estan els edificis buits sense continguts. Ha de donar resposta a les necessitats i demandes, per tant, ha de preguntar-se. I segona qüestió és, aquells que decidiren que se feia una cosa i no una altra, encara que era més necessària l'altra, quina responsabilitat tenen? Zero.
I no n'hi ha participació si no n'hi ha responsabilitat. I acaba en una cita que té molts anys, que diu: instruïu-vos i sereu lliures, organitzeu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços. Vinc d'on vinc, que és del moviment associatiu de la Fundació Horta Sud, i jo crec que la transparència i la participació necessàriament, i l'empoderament, ha de tindre una pota que és l'organització. O s'organitzem, i la història així ho ha demostrat, o no tindrem cap possibilitat d'influir en les decisions polítiques dels nostres polítics. Moltes gràcies, ha sigut ràpid, 2 i mitja. Gracias. Antes de dar un último turno de intervenciones y antes de que nadie se levante, permítanme hacer 2 cosas. Una inusual. Permítanme cerrar antes de cerrar, porque ya estamos en una hora muy límite y si no hago algo que debo hacer justo ahora, me arrepentiré siempre. Y es que ahora lo que debo hacer, incluso antes de resumir la mesa, antes de dar palabras, es dar las gracias a los que están aquí, pero dar sobre todo las gracias al equipo de la Diputación, que lleva semanas trabajando en esto de un modo muy duro y con unas condiciones de agobio y esfuerzo importante, porque además han simultaneado esto con Transparencia 1000 y con muchas otras cosas. En particular hoy están aquí presentes, y ya que están los quiero citar: Rosa Martí, Sergi Vilata, Adrián Vicente y Javier, creo que se ha ido y también ha estado aquí. Dicho eso, permítanme decir otra cosa ya para concluir con esta mesa y dar un pequeño turno de intervención. Yo sufro mucho cuando asisto a una mesa y interviene el último ponente. Le hemos arruinado la vida. Es decir, todo el mundo está cansado, han pasado 5 horas, hemos sido ambiciosos, pero eso sí, hemos cumplido el horario. En cambio, hoy estoy feliz no de arruinarle la vida al último ponente, sino porque ha sido un acierto. Julio, te quiero de último ponente siempre. Ha sido capaz de reunir en 6 frases todo el espíritu de esta jornada, todo lo que pensamos y todo por lo que trabajamos. Y de verdad que, honestamente, te lo agradezco. Por otra parte, destacar cómo hemos tenido en esta mesa una visión de lo que puede salir desde un mundo como el de la universidad con Novagop y agregando otro tipo de sujetos. Hemos visto como Rafa Ayala nos ha dado un panorama global muy interesante del mundo social, pero también del empresarial, y hemos asistido a algo que ya conocemos algunos, que son las constantes provocaciones de Diego, pero provocaciones muy orientadas, y yo le decía en voz baja que lo que nos ha contado metodológicamente exige algo más que 20 minutos, exige una buena sesión de trabajo para atacar y orientar esas técnicas con gente dispuesta a desarrollarlas. Pero yo sé que él le va a dedicar no 1 hora o 2, sino muchísimas horas en los proyectos de futuro. Dicho eso, alguna intervención última del público asistente, que es algo que suele costar cuando es la última sesión y hay hambre, pero aún tenemos esa oportunidad. ¿Nadie quiere decir nada? Ustedes quieren que nosotros seamos efectivamente prusianos y a las 2:14 horas 30 minutos exactamente finalicemos. ¿Es así? Pues bueno, un aplauso para todos ustedes.